¿Quién fundó realmente la Iglesia Católica? Pero ojo, no vamos a hablar desde la fe, sino desde los hechos históricos y documentos reales. Porque la historia es muchísimo más compleja de lo que parece. Jesús no fundó una institución llamada Iglesia Católica. Vamos a descubrir cómo surgió realmente. Todo empieza con Jesús de Nazaret, un predicador judío que vivió en Palestina bajo el Imperio Romano. Él predicaba un mensaje espiritual, hablaba del reino de Dios y reunía discípulos. Pero nunca fundó una organización formal. Después de su ejecución por crucifixión, sus seguidores creyeron que había resucitado. A partir de ahí, comenzaron a organizarse y a expandir su mensaje. Las primeras comunidades cristianas eran muy diversas. Algunas seguían tradiciones judías, otras se abrían a los gentiles. Y no había un líder global. Cada ciudad tenía su propio obispo o líder. Pablo de Tarso, uno de los primeros misioneros, fue clave en esa expansión. Escribió cartas a comunidades en ciudades como Corinto, Éfeso o Roma. Pero ni él ni nadie en ese tiempo hablaba de una iglesia católica, punto. La palabra católica aparece por primera vez en el año 110 después de Cristo, en una carta de Ignacio de Antioquía. Él decía que donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Pero en ese contexto, católica significaba universal, no romana ni institucional. O sea, aún no había una Iglesia Católica con mayúsculas como institución centralizada. Con el tiempo, algunas ciudades empezaron a destacar. Roma era la capital del imperio, así que su obispo empezó a tener más prestigio. Pero no era el jefe de todos los cristianos. Había otras sedes muy influyentes: Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla. Cada una con su obispo, su forma de celebrar la fe y sus costumbres. No había una estructura única ni un papa con autoridad universal. Fue en los siglos II y III que los líderes cristianos comenzaron a organizarse más formalmente, a escribir reglas, a defender doctrinas comunes y a luchar contra lo que consideraban herejías. La verdadera consolidación de lo que hoy llamamos Iglesia Católica comenzó en el siglo IV. En el año 313, el emperador romano Constantino legaliza el cristianismo con el Edicto de Milán. En el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, los obispos de todo el imperio se reúnen por primera vez, convocados por el emperador, para definir qué creencias eran oficiales. Aquí se inicia una estructura más jerárquica. Con el tiempo, el obispo de Roma fue ganando más autoridad simbólica, especialmente en Occidente, y fue considerado el sucesor de Pedro. Pero esa idea tomó siglos en consolidarse. De hecho, no fue hasta el año 380, con el emperador Teodosio I, que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio. Y ahí sí, la Iglesia se convirtió en una institución de poder. Entonces, ¿quién fundó la Iglesia Católica? No fue una sola persona, sino un proceso que tomó 3 siglos. Jesús inspiró el movimiento, pero la Iglesia Católica como institución jerárquica, con sede en Roma, surgió por la combinación de líderes locales, debates doctrinales y el poder imperial. ¿Te gustaría que hablemos sobre cómo se eligió al primer papa o cuando se dividieron las iglesias cristianas? Déjalo en los comentarios y sígueme para más historia real, sin filtro.